lo pegaron así Estamos acá entonces en nuestra penúltima parada. No, pero los ingleses tienen alguna hueá medida. ¿Cómo se llama, viejo querido? Marco, ¿me puedes decir, repetir, por favor? ¿Cómo se llama el sitio? Sí. Cane Garden. Cane Garden. Esto está en otra isla que se llama Tortola. Lamentablemente ayer, mate hueá, mi cámara se humedeció, anunció humedad, la dejé al sol y se me olvidó. Y después llovió y cagó la cámara. Es una pequeña pérdida de algunos cientos de dólares, pero... Sumado a los 1000 que no te van a pagar. Sumado a los 1000 que... Acá está la Paquita con su pequeño sutién. Ahí está la Conti, la Yoconda. Marquito, nuestro benefactor completo, es un tipo de bondad infinita, un tipo lleno de bondad. Su pareja, doña Iliana, que al fondo una cosa verde fantástica. Da tu apellido, un apellido compuesto muy bonito, dilo. Ileana Vázquez Borrero. Iliana Vázquez Borroño. Borrego. Borrero, Vázquez Borrero. Borrero. Ya. Y estamos entonces acá en esta arte penúltimo, porque después de esto, si tenemos tiempo, vamos a ir a Virgin, a Jost Van Dyke. ¿De verdad? Ahí está la Sarita. Sari, mándale un mensaje a los niños. mandándole mensaje a los Y a sus nietos, porque en el futuro esto lo harán sus nietos. Ojalá vengamos todos juntos. Eso. No sé mucho, güey. Si se puede. ¿Te vas a estar, Jost Van Dyke? Porque va a ser mucho. Es demasiado. Sí. Demasiado. Este lugar es exquisito, es realmente un agrado, es una cosa, mira el verdor de esto, es una maravilla. La cámara cagó, pero no importa. Acá Pimentones sin tomate. mi amigo René Giraldi me prestó su cámara para grabar en mi cinta. Great value, ¿eh? Great value. I'm very, very, very grateful for him. And I'm trying to fill up this thing with beautiful colors and everything. And all this absolutely beauty. Everybody uncorking this liquors and happiness. It's absolutely gorgeous. Los invitados no son tan espectaculares como ustedes, pero vamos a empezar a invitar. No puede ser. Así es, pues, mis queridos amigos y amigas del futuro, televidentes que verán esto en el año 2500. Cagamos ahí en el día. Para que sepan ustedes que cómo nos maltratábamos nosotros. Porque ustedes sabrán que life is shit and then you die. Pero igual uno puede, you can make it a little better. Life is a bitch and then you marry one. Life is a bitch and then you marry one. Es una variación a life is shit and then you die. La Paquita, que ha sido la sensación de la temporada. Gran valor, que ha sacado todos sus, tenía unos grandes sutién. Oye, Pato, la Tere se va a poner celosa. La Tere, no, es que la Tere ya... A ver, Tere, saludos. A la Tere, sí, mándale saludos a la Tere. La Tere va a ver esta película. Te salió competencia, vieja. Eso. Ahora ya tengo dos objetos del deseo yo. La Tere y la Paquita. Una Tere, una amiga que vive. Qué pesado, weón, ¿eh? No, si, me siente el marido de la Tere, weón. La Paquita está soltera, pero calculo el marido de la Tere, que mi amigo Manino, que me va a ver esta película también. Maninito, no se preocupe, mi amor, porque apenas me da para un saludo a la bandera. Son solo chanzas, son sueños pequeños. Oye, el negro se rayó la basura al final, ¿o no? ¿Por qué? Qué rica esta cámara, weón. Esta va a ser la próxima cámara, ¿sabes? Porque esta otra se fue en cresta. De la gran valor. True value se llama en inglés. True value. Oye, la Yoquito se hizo un Porsche. Te van a mañana. Tírate a Sony, weón. No pierdas toda la video Sony. True Value Hardware Store. No ha terminado. No. Yo sé, sí. Esto que yo creo que iba a ser una de las últimas filmadas del año, amigos, pero ustedes no sabrán el placer de este lugar, la belleza. Estas son las Islas Vírgenes. A las 2:30 dijo el cabrón. Las Islas Vírgenes. No. No he terminado, chicas. Salud, Pati. Ya, acá está brindando. Este es nuestro benefactor vacacional.
Marquito Rendy, que ha planificado todo esto en forma perfecta. Ha sido todo un éxito completo. Un éxito rotundo. Marco además ha sacado su... Marco es el bello del grupo. Marco es el único bello del grupo. Es el único bello, mira qué chulo. Porque los otros son unos guatones. No más, por favor, no más. Mira, Marco, no más que no resistimos, Marco. No resistimos. ¿Cómo es eso? Espérate, que me Ahí tenemos a la Yoquito y más allá tenemos a la hermana de Marco, que es un gran valor también. Es una maravilla, esto es una maravilla. Qué rica esta cámara, weón, y que la tremenda pantalla. ¿Cómo podemos hacer para conseguir el vino? No hay. Por favor, no lo saque. Marco le sale perfecto. Ha sido un paseo del sueño. Esto es un paseo del sueño. Es un ensueño tropical. Eso ha sido uno de los saborazos de esta semana. Hemos tenido acá la fase inicial del idilio de Marquito con Iliana. Iliana partió diciéndole, ¿cómo es que le dijo Iliana? ¿Tú pagaste la cuota de los dos del barco? No, pero dime. Marquito, René, ¿cómo le dijo? Ya, ahí está. ¿Cómo le ha dicho Iliana la primera noche a Marquito? Mira, Marco. Tú me conoces. No lo vamos a hacer a coro. Otro grito más que me dé. Yo me dejo en Tortola y me tomo el avión a San Juan. Tú lo sabes. Escúchame. Así. Porque todos están en un ¿cómo se dice? En un idilio. Están en un honeymoon idilioso. Y ella tremendamente es como la tormenta tropical. Es como la Juanita Tormenta. Ensalada de fruta. ¿Y dónde metieron el vino blanco? Ahí en la nevera. Y acá tenemos a Paquita, que es lo más... Gran valor. es un gran valor. Gran Y valor. el postre está ahí también. Y nos hemos enamorado todos de Paquita, pero no estamos casados, así que no podemos. Y Paquita además es una gran dama y no permite que La Paquita se va a enojar con todos ustedes. weón. Agarra la ensalada de fruta para acá. Espérate. La Paquita no Oye, qué quiere, maravilla no quiere que la jueguen más. Mira lo que han hecho estos huevones. Mira, las aceitunas las vamos a llevar para que no se Eso es confundan. Bótala al mar. Eso es karma, puro karma. Mira, llegó la chimpancé. Oye, Sarita. ¿Qué se pone con la abuela? Tapita para el Colo Colo. Como el Colo Colo no hay. All right. Oye, ¿cómo es la canción nacional de Chile que se me olvidó en la parte de la dulce patria? Ya. No, nuestro Sí, los... pero te lo traes tú con nuestros nobles. Sácale la escalera, mamá. ¿Sabes hacerlo, no? No hay importancia. Nuestro nombre valiente soldado, que habéis sido de Chile el sostén. Nuestras rentas lo llevan grabado, lo sabrán nuestros hijos. También. Ha sonado en la boca del pueblo. En el También. ha sonado en la arena. No me la sé esa estrofa. Y ese mar que tranquilo te vaya, te Sari, promete ¿qué? futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te vaya. Pararam, pam, 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 pam. Dulce patria, recibe los votos. Con que Chile tú harás juro. Yo la tumba será de los libres. Así no contra la opresión. Yo la tumba será de los libres.
asilo contra la opresión, que a la tumba será de los libres. Fue el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión. Vuestro nombre son libres soldados. Distinto a lo que yo te cantaba. Ahí sí. Déjame quieta con el te vas a quedar sin ti. Estimado chileno, Puro Chile. hemos tenido una semana llena de alegría, llena de alabanza, Me manchaste mi camisa nueva. llena Tú te manchaste de solo. recogimiento con nuestro pueblo chileno. He tratado de ser equitativo, Hemos llegado a tal. tanto con los caribeños como con la tripulación de este buque chileno. Por eso, cuando todo ha sido realizado, cuando todo concluido, cuando todo acabado, proclamo estas sentidas palabras con aguas tornazulescas. Antes de montarme al cóndor primero, que me llevará de vuelta a Santiago querido. Decirle gracias a este maravilloso pueblo caribeño. Decirle gracias a sus mujeres por habernos prestado cuevas, pechos y pensamientos. Decirle a nombre de nuestras mujeres gracias a los nativos. Candentes plantas nos han facilitado también. Ya no me queda más agradecerle al almirante Renditch Y a Marco Riggs. a Corritz, que han prodigado todo de sí, pese a algunos malos entendidos de más de alguna noche. Sentidamente decirle que tienen nuestro Valparaíso querido con sus puertas abiertas a retribuirle con marisco, con Blanquel y con Tintorio todas las manifestaciones de gratitud en estas aguas recibidas. Junto con mis amigos, amigas y familiares, nuevamente, muchas gracias, he dicho. ¡Oh! Muy bueno, René, hombre. Es muy buena. Este tipo tiene una creatividad. Es un tipo muy creativo. Se ha acabado acá. Este es el último día de esta maravilla de paseo que se lo recomiendo a todos los televidentes del presente y del futuro. El Caribe es el paraíso, no hay cabe duda. A mí no me cabe duda. Miren el agua, miren los colores y la temperatura y el agrado de acá no tiene parangón. A ver, te dijo, Eso, acá son una última levantadita de un último, ¿cómo se dice? Flash. Por el simulado, o sea, casi tú así como que pasa y no pasa. Así como que quiero pero no quiero. No quiero que no quiero. Mira que flaco así, Sí, perfecto.
Ahí está filmando. ¿Me ven? ¿Me está mirando? Sí, perfecto. Ok. Saluditos a todos los televidentes. Fíjense que el agua no luce transparente. Borrable de nuestro paseíto del sueño. Qué buena la música. Mami, ve si está filmando bien o no, porque no. ¿Dice rec o no? Perfecto. ¿Sí? Dice PEC. Sí, dice rec. Dice, uno la tratan siempre como de tará, pero no es tanto. Yo voy a... ¡Conti! Hola, Saruca, ¿cómo estás tú? Oye, pero estas escenas, ustedes flotando... Todavía hay las patas azules. Esa es la cinta del pato, papá. Está bien, fíjate nomás. ¿Y si yo estoy firmando al pato también? Pichito, ven aquí, yo te tengo al lado de la escalerita, Pichito. Pichito, Pichito. Está mi amigo René que está tirando el dinghy. El dinghy es el nombre de este bote. Esta es una maniobra que se hace cada vez que uno atraca, que hay que cambiar el bote para atrás, para adelante. Es una maniobra muy peligrosa. René la realiza con gran profesionalismo. Espérate. Porque el dinghy empieza a tirar fuerte. Cuando el bote tira. Pato, Ajá. dile a Marco cuándo salí, que yo voy para adentro. Chequearle allá. Yo le quiero chequear el dinghy. ¿Y este? Ya está listo el dinghy, Marco. Ya. Ya. Está listo el dinghy. Avísame cuando lo tiro largo. ¿Largo? Dale largo, esa es la otra parte. El dinghy primero se deja corto, o se deja corto, como decimos nosotros los puertorriqueños, ¿no es cierto? Y después se deja largo. ¡Libre! Libre, como los de la nena, estamos libres. Niña, libres, como el sol en una niebla en su mano. Y cercamos, ya nos vamos ya. Estamos abandonando entonces esta isla que se llama, ¿cómo que se llama? Tórtola o Tortola. Y volvemos ahora a ingresar al territorio americano, al St. John's, donde vamos a reingresar hacia la aduana, etcétera, para llegar después a St. Thomas, y ya sería el final de este paseo de ensueño, que ha sido un paseo maravilloso, realmente un paseo paradisíaco, que lo hemos pasado bomba. ¿Por qué no me hacen las dos? Me voy a echar las tetas las dos. Podría ser o no. Yo lo censuro, esto. Ya, Paquita.
por irte para atrás, weón, ¿ah? cómo se ha construido.
hacer una toma completa. He grabado todo el buque. Le robé la cámara a René, weón, y puse mi cinta. ¿Le pusiste tu cinta? Claro. Que al final lo que vale son eso, son las imágenes. La cámara es un mero instrumento. ¿Verdad? Que claro. Las cintas son compatibles. Sí, Le puedes cambiar. son digitales, digital video. Sí, La ¿no? cámara digital es la otra forma. ¿Verdad, Pato? Se puede caer, weón. ¡Se cae! ¡No! Mira, mira. Mira, ahora. Dale. ¡Hello! ¡Ay, Qué buena, weón. ¡Leonardo!